El sermón tiene como título Gratitud, una respuesta a la misericordia de Dios. La gratitud como una respuesta a la misericordia de Dios. No es primera vez que usted va a oír esto, ya lo ha oído, y es esta pequeña frase. La misericordia de Dios no se merece. ¿Cierto? La misericordia de Dios es un regalo, es de Dios, Él la da. Hay un texto en el Antiguo Testamento y también hace réplica en el Nuevo. Tendré misericordia de quien tenga misericordia y seré compasivo con quien yo tenga compasión. Palabras directas de Dios. Que vemos de esto en una vista bien panorámica, que la misericordia es suya, que Él la administra y Él la da a quien quiere. Eso nos dice en términos generales ese texto y de manera muy clara por lo demás. Ahora pensemos un poco en Dios, este Dios a quien le pertenece esta misericordia de la que estamos hablando, esta tendencia a ser compasivo, clemente de Dios. Bueno, este Dios que es misericordioso, además está rodeado de santidad, está rodeado de majestad, está muy apartado de nosotros, está lleno de gloria, de esplendor. Él está alejado de toda maldad, de pecado. Es constantemente adorado, reconocido por sus ángeles. Si alguien quisiera acceder a su presencia desde este lado, no podría acceder antes sin ser consumido por su majestad. Es absolutamente independiente y no necesita absolutamente de nadie. Muy por el contrario, todos necesitamos de Él para vivir. Gracias a Él subsisten todas las cosas. Nosotros, por otro lado, somos todo lo opuesto a Él. Somos imperfectos, somos dependientes, tenemos pecado, morimos, nos enfermamos, somos débiles, somos frágiles, somos injustos, somos rebeldes, ingratos. Y por último, inmerecedores de todo lo bueno que pueda salir de su mano hacia nosotros. Yo quisiera que te quedaras con eso, de toda la descripción que acabo de dar tuya y mía, es que somos inmerecedores de cualquier acto de bondad de Dios para con nosotros. No hay mérito alguno, no hay cosa buena en nosotros que haga que merezcamos sus favores. ¿Cierto? Okay. Misericordia, ¿quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros dijimos entonces, somos todo lo opuesto a Él. Pero Dios ha decidido relacionarse y acercarse a nosotros. Él, a nosotros, a la humanidad en general. Y para tener una relación, para hacernos su pueblo, para ser parte de su familia, perdonando nuestros pecados por medio de Cristo, llenándonos de bendiciones. ¿Cuántas tenemos ya? ¿Cuántas bendiciones tenemos ya? Dándonos lugar en su mesa, en las moradas celestiales, junto a su divina presencia, y todo esto por su sola misericordia. Por lo tanto,
Cualquiera que sea el receptor de esta misericordia, de este favor inmerecido de Dios, de su compasión, cualquiera que sea, como tú y como yo, debiésemos responder naturalmente de una manera, que es el tema que nos convoca hoy. Todos los que han tenido el privilegio de experimentar sus bondades, sus bendiciones, que cuántas tenemos ya, debemos responder de una manera, con gratitud, con alabanzas a su nombre. Teniendo en altísima estima todo lo que Él ha hecho por nosotros, sobre todo al considerar nuestra condición espiritual, antes que Él decidiera derramar sobre nosotros su misericordia. Como padres, nos llena de gozo cuando vemos a nuestros hijos agradecer. Un gracias papá, gracias mamá, gracias abuelita, gracias tío, gracias tía. Siempre es un buen y consecuente pago a cualquier esfuerzo que se hace por ellos. ¿Cierto? Es lo mínimo. Por otra parte, no sé si también usted ha experimentado alguna muestra de ingratitud. Haga memoria, algún tipo de relación con alguien que ha sido ingrato después de usted haber dado tanto y ni siquiera las gracias le dieron. Me imagino que sí, eso pasa mucho porque somos muy mal agradecidos, en general. O quizás tú hayas sido mal agradecido con alguien, puede ser. Que ante alguna muestra tuya de amabilidad, compasión, servicio, amor hacia alguien y esa persona sigue con su vida como que si jamás hubiese pasado nada o jamás la hubiesen ayudado. De paso, esas son personas que creen que es una obligación que se les ayude y que merecen misericordia. Y tú quedas con esta interrogante, pero no me dio ni las gracias. ¿Cómo es esto posible después de tanto que he hecho? Eso a veces ocurre porque la ingratitud es algo muy real. Está muy arraigada al corazón y debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para sacarla de nuestra vida, porque no es la voluntad de Dios. Vimos la semana pasada que la voluntad de Dios sí era que fuésemos agradecidos, es un mandato del Señor, es su voluntad y debemos obedecer ese mandato y luchar con todas nuestras fuerzas para derrotar todo atisbo de ingratitud en nuestras vidas que fácilmente florece todos los días. El día de hoy entonces quisiera seguir hablando de ese tema útil, ahora enfocado en que nuestra gratitud debe ser la respuesta normal de aquellos que hemos recibido misericordia de parte de Dios. Es decir, si eres creyente, si has sido objeto de su misericordia, entonces la consecuencia natural es que seamos agradecidos. La alabanza, las acciones de gracia abundantes dan cuenta de un correcto entendimiento de que hemos sido receptores de su misericordia. Entonces, la gratitud es una respuesta a la misericordia de Dios. Por tanto, si la hemos experimentado, entonces hemos de ser agradecidos. Ahora vaya a Lucas 17. Lo leo, verso 11 en adelante. Ponga atención, es muy hermoso este relato. Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban,
de camino a los sacerdotes, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Y le dijo a ese que había vuelto: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Quisiera enfocarme solo en esto, que la gratitud es una respuesta digna de la misericordia de Dios hacia nosotros, y que la ingratitud es el olvido de su misericordia y es una respuesta indigna de Dios. A Dios, desde nosotros. Para avanzar, quisiera que pusiese un poco de atención porque quizás estamos muy ajenos a la condición física y de salud de las personas que están en este relato, pero quiero que puedas pensar y meditar un poco en qué es la lepra. La lepra es una enfermedad que ataca principalmente la piel y los nervios. Provoca manchas en la piel y se caracteriza por generar manchas insensibles que no le duelen ni pican a la persona. Comienzan a deformarse sus manos, sus pies en forma de garras. Hay úlceras que pueden infectarse gravemente. Y aunque la lepra no causa en sí amputaciones, el gran peligro es que al perder la sensibilidad, las personas no sienten las heridas, se empiezan a infectar sus extremidades, lo que puede llevar a complicación tan grave muchas veces que terminan en amputaciones. Además puede causar cegueras y afecta a los ojos. También cambios en el rostro, como la caída de las cejas o la deformación de la nariz o de los labios. Usted puede buscar fotografías, no son tan crudas las que aparecen si usted pone en Google. Ahora, la Biblia tenía ciertas instrucciones para las personas que eran leprosas. Y los leprosos debían seguir instrucciones muy estrictas, probablemente para proteger a la comunidad y cumplir con la pureza ritual del Antiguo Testamento. Pero en Levítico 13 y 14 encontramos mucha información al respecto y el resumen puede ser algo como esto. El diagnosticado con lepra debía aislarse de los demás. Se aislaba completamente del pueblo, de su familia. Debía rasgar sus vestiduras, debía cubrirse el rostro y por si eso fuera poco, de vivir aislado, rasgarse las vestiduras y taparse el rostro. Cuando él andaba por algún lugar, debía andar gritando, avisando que él iba pasando por ahí. Y tenía que hacerlo de esta manera: ¡impuro! 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 Todos entendían entonces que, arránquense, ahí anda un leproso. Debía vivir fuera de la comunidad. Debía vivir afuera, en campamentos, junto a otros leprosos. ¿Te imaginas en esa condición? Si la persona se curaba, debía someterse a un ritual de purificación y debía ser examinado por un sacerdote, el cual debía examinar su cuerpo y luego de
no encontrar los signos de la lepra, entonces era declarado sano y podía reincorporarse a la vida. Según un comentarista, la lepra, en opinión de los judíos, era una enfermedad que, más que ninguna otra, era señal de desagrado de Dios. Por eso, dice este mismo comentarista, Jesús vino a quitar el pecado del mundo y puso especial empeño en sanar leprosos que se cruzaban en su camino. Entonces tenemos a estos 10 apartados de la sociedad, 10 excluidos, 10 marginados, a los que eran mirados por todos con miedo, con recelo por su enfermedad, su aspecto físico, por sus mutilaciones, por sus manos en formas de garras, por el posible contagio, por las marcas evidentes de su terrible enfermedad. Y de ese eco que sonaba y que sonaba, impuro, impuro, aléjense de mí. Este grupo de 10 personas que vivían en condiciones deplorables y tristes, pusieron su atención en uno que podía cambiar sus vidas. En Jesús. ¿Cómo no? Es solo Él quien puede realmente hacer eso en cualquiera. Nuestras esperanzas, las esperanzas de los necesitados, así como las de ellos, han de siempre estar puestas en Él. El texto dice que le salieron al encuentro y que estaban a cierta distancia porque, como les dije anteriormente, las leyes que ellos tenían decían que no podían estar cerca de la gente sana. Por tanto, conscientes de su desdicha y de la gran necesidad, le salieron al encuentro y se pararon a distancia de Jesús. Y si bien estamos interesados en el tema de la gratitud, permítame meterme un poco en lo que sucede. No puedo dejar pasar por alto la actitud de los leprosos ni la de Cristo en esta interacción muy consciente de las necesidades de esos personajes que acuden a Él para salvarlos de su desdicha. Así que déjeme que diga unas par de cosas que no tienen relación tanto con la gratitud, pero ya llegaremos ahí. Me encanta la actitud de los leprosos, es un buen principio, qué buena enseñanza que nos dejan. Primero, al reconocer su condición y luego buscar ayuda donde realmente puede obtenerla. Es un gran principio, piénsalo. Reconocer nuestra condición y buscar ayuda donde realmente puede obtenerla. Es un buen ejemplo, es una buena señal reconocer nuestras propias necesidades y buscar nuestras soluciones en Cristo. Y créanme que ese es el principal obstáculo para pedir ayuda, el no reconocer nuestra condición. Muchos nos guardamos de pedir ayuda porque o no creemos que estamos tan mal, o porque el orgullo nos gana y no queremos mostrarnos enfermos frente a otros. Esos leprosos hicieron una especie de petición en voz alta, de ruego, de súplica, una especie de oración. Y dice el texto, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Qué instructiva es esta actitud de este grupo de desdichados. Conocieron su necesidad y ahora oraron al único que puede hacer algo con su miseria. Ten misericordia de nosotros. Nosotros que estamos solos, que vivimos apartados, desplazados de la sociedad, no podemos estar cerca de quienes amamos. Nuestro aspecto es repugnante. Estamos lejos de la comunión. No podemos ir al templo. Es una desgracia nuestra vida. Tenemos que andar caminando y gritando, yo soy leproso, yo soy impuro. Aléjense de mí o si no morirán. Jesús, ten misericordia de nosotros. No queremos vivir así. Dice J.C. Ryle,
Cuando el hombre comprende la enfermedad de su alma, pronto aprende a orar como los leprosos y encuentra las palabras apropiadas para pedir ayuda de su condición. Jesús, ten misericordia de mí. Qué hermoso. Acto seguido, Cristo los ve. Y es lo único que les dice luego de oír su petición es esto, mira. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. El escenario es este. Jesús iba pasando, se le aparecen 10 leprosos. Le dicen, Jesús, ten misericordia de nosotros. Él les dice, vayan y preséntense al sacerdote. No deja de ser sorprendente Cristo, sus palabras, sus formas, su interacción, su poder. ¿Por qué ir a los sacerdotes? Recuerden, eran los sacerdotes los que certificaban que un ex leproso era eso, un ex leproso. Ellos miraban y decían, sí, si estás sano, puedes volver a la comunión. Puedes volver a ser una persona normal. Puedes volver a estar cerca de tus seres queridos, al templo. La lepra se ha ido. Entonces el Señor les dice, vayan y muéstrense. El texto dice lo que sigue. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. La misericordia que ellos pidieron de Jesús tenía implícita obediencia de su parte a su mandato. Voy a repetir. La misericordia que ellos pidieron de Jesús tenía implícita obediencia de su parte al mandato que Él les diera. Mientras iban, quedaron limpios. En otras palabras, obedecieron y fueron sanos. Muchas veces la ayuda de Dios viene cuando nosotros vamos de camino a obedecerle. Él no los tocó. No les dijo, enfermedad, sal fuera. No les dio ningún remedio en esta oportunidad. No hizo barro. Es impresionante. Vayan y preséntense. Sus palabras, sus órdenes estaban cargadas de sanidad. Y eso es impresionante. Había un poder sanador que acompañaba sus palabras y la desdicha y la aflicción de los 10 fue quitada en el momento exacto en que obedecieron sus palabras. Mientras iban, fueron limpios. Qué provechosa es la obediencia a Cristo. No luchemos contra su voluntad. Su voluntad es lo mejor para nosotros. El camino de la obediencia está lleno de bendiciones. Hermano, créelo. No luches contra la voluntad del Señor en ningún aspecto. Ríndete fácilmente. Porque el camino de la obediencia está lleno de bendiciones. Ahora llegamos donde queremos centrar nuestra atención, que es en la gratitud. Donde la gratitud es la respuesta adecuada a la misericordia de Dios sobre nosotros. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, verso 15, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. 10 sanados, solo uno vuelve. Un samaritano, un no judío, un extranjero, uno no considerado del pueblo de Dios, fue también sanado. Y al ver este personaje que había sido sanado,
volvió de inmediato a Jesús para darle gracias por lo que él había hecho. Se volvió. Lo demás podía esperar. Él tenía que volver a la fuente de su salvación para darle gracias. Recuerda, por favor, lo que significaba esta sanidad. Significaba volver a los suyos. Significaba poder volver a dormir en la misma casa que su esposa y sus hijos. Significaba poder volver a tener una vida normal dentro de la comunidad. Significaba no más humillación. Significaba que los hijos quizás de estos leprosos no iban a tener que pasar más vergüenza mirando y escuchando a su padre que pasaba por las calles y decía: aléjense, estoy impuro, aléjense, soy impuro. Oh, son los hijos del leproso. Oh, es la esposa del leproso. Tengan cuidado, quizás también están contagiados. ¿Te gusta estar fuera de casa y dormir lejos de tu esposa y de tus hijos? ¿Te gustaría estar prisionero y experimentar esa sensación de no poder estar con ellos porque estás condenado? Volvió. No podía hacer otra cosa. Debía volver a la fuente de su salvación. Él vuelve glorificando a Dios en voz alta. Él vuelve alabando. Él vuelve diciendo: Jesús me sanó, gloria a Dios. Y cae a los pies de Jesús y hace lo correcto. Cuando a alguien se le quita la desdicha, da gracias a aquel que le quitó la desdicha. No es tan difícil de comprender. Pero ¿por qué es tan difícil de hacer? Cuando a alguien es quitada su desdicha, lo normal es que le dé gracias a aquel que lo liberó. Postrado, agradece. A sus pies, agradecido. Su miseria había sido quitada. Su vida ahora ya no sería lo mismo. Volvería a estar con sus seres queridos. Su cuerpo ya no se caería más a pedazos. No asustaría a nadie con su aspecto de heridas vivas. Ya no tendría que vivir junto a los otros leprosos en la periferia de la ciudad. Ya no más gritar: aléjense de mí. Ya no más, porque su oración: Jesús, ten misericordia de mí, había sido contestada. Y su respuesta fue la que todo aquel que valora este regalo inmerecido debe tener. Gracias, Señor, rendido a tus pies. Gracias por sacarme de la miseria. Gracias por haber recibido misericordia. Esa es la respuesta que todo aquel que tiene a Cristo debe tener. Estar rendido a sus pies, a los pies de Cristo en agradecimiento. Quizás usted dirá: pero eso es una vez nomás, pastor. ¿No ve que una vez hace eso el Señor con nosotros? ¿No ve que luego ya no es necesario dar ese tipo de gracias cuando el Señor nos llama y nos salva y nos quita la desdicha y luego nos hace sus hijos? Cuando uno se convierte, entonces yo le creo que uno puede dar ese tipo de gracias por haber recibido ese tipo de misericordia. Pero yo ya lo hice, pastor. Recuerda que sus misericordias son nuevas cada mañana. Es decir, Él constantemente sigue teniendo compasión de nosotros, teniendo misericordia, aunque
seamos sus hijos. Él sigue y sigue teniendo misericordia de nosotros y de los nuestros. Por eso el salmista repite tantas veces: den gracias al Señor porque grande es su misericordia. Y la respuesta natural de quienes hemos recibido de ella es postrados decir gracias, Señor. Uniéndonos a las palabras del profeta, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es la respuesta adecuada. Es la respuesta digna de Dios. Es la respuesta que Dios por lo demás espera de nosotros. Si Él ha derramado su misericordia sobre nosotros, Él espera que respondamos con gratitud. Es la respuesta adecuada y digna de Dios y su trato para con nosotros. De quienes nos reunimos semana a semana a sus pies a rendirle honores, a alabar su nombre con acciones de gracias porque hemos alcanzado su misericordia. A veces somos ingratos porque precisamente nos consideramos como merecedores de su misericordia, o no nos vemos tan necesitados como estos leprosos. Pero si hay algo que nos ayuda a este relato sobre los leprosos y su condición física, es que su condición física es muy similar a nuestra condición espiritual sin Cristo. Y cuando consideramos quiénes éramos, los leprosos quedan cortos respecto a su descripción para identificarnos con nuestra condición espiritual antes que Él decidiese tener misericordia de nosotros. Recuerda, mira, esta era nuestra condición leprosa. Muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en ellos. Imagínate rodeado de pecado y que tú no puedas hacer nada porque estás muerto. El pecado estaba sobre ti, hacía lo que quería contigo. Llevados por la corriente de este mundo, sin voluntad alguna. Cuando querías hacer lo bueno, no podías. No podías. Es que ¿cómo voy a seguir así? Va a terminar mi matrimonio y yo sigo tomando, yo sigo haciendo eso, yo sigo siendo así. No puedo. Muerto en tus delitos, pecados, llevado por la corriente de este mundo. Desobedientes a su voluntad. Efesios dice que vivíamos para satisfacer los deseos de la carne. La carne tiene deseo, ahí está Juanito para satisfacerlos. Y eso implica que todo a mi alrededor se derrumba, no importa, los deseos de la carne han de cumplirse. Hijos de ira. Enojones a más no poder, ardiendo por dentro. Otra descripción que hace Efesios 2 es separados de Cristo. Separados de su pueblo como los leprosos. Separados de sus promesas. Ajenos a sus bendiciones. Sin tener esperanza
Y sin Dios en este mundo, los leprosos al lado de nosotros no son nada. Pero Dios, que es rico en misericordia, a causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? ¿Qué diremos a esto? Gracias, Señor, nos rendimos a tus pies. Hermano, esto supera cualquier circunstancia que tú y yo estemos viviendo. Estas bondades de Dios para con nosotros son inigualables. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Las únicas personas que pueden mantener un flujo constante de acciones de gracias entre ellas y Dios son aquellas que saben, quiénes serían, qué sería de ellas y dónde estarían si Él no hubiese intervenido en sus vidas y hubiese tenido de ellos misericordia. Ciertamente los justos te alabarán. Dar gracias es un indicador de la condición de nuestro corazón, dice este libro que tengo aquí. Aquellos que han sido hechos justos por la gracia y misericordia de Dios serán aquellos individuos que, como el leproso samaritano, dio gracias postrado a sus pies. Hemos de venir todos los días a sus pies y darle gracias por todo. Hermanos, probablemente puede ser difícil. Yo he tratado de hacerlo todos estos días y créame, es muy complejo. Puede que a usted se le haga, obviamente, mucho más fácil que a mí. No soy la vara. Pero tengo claro, debemos venir todos los días a su presencia y darle gracias por todo. Gracias por todo. Nuestra lista puede crecer. A veces uno piensa y digo, tengo una lista en mi mente. Y es bastante pequeña. Pero si pensamos que de Él vienen todas las cosas, entonces les invito a un desafío. No sé si lo leí o lo escuché, pero me gustó y lo voy a decir. A tener una hojita, un cuaderno o algo en su velador. Y cada noche antes de dormir anote 3 cosas por las cuales da gracia a Dios en algo que sucedió en ese día. Yo lo he hecho con mis hijos, con Pablito sobre todo, y me ha sorprendido las cosas que él puede decir. Si usted hace eso en un mes, tendrá casi 100 razones por las cuales darle gracias al Señor. Pablito dijo anoche, porque hoy día la comida sí que estaba rica. Y porque ya no tosí tanto. En un año tendrá casi 1000. Gracias por los más mínimos detalles que rodean nuestras vidas. Que esa sea una práctica, iglesia. Dedícate a ser intencional en la gratitud hacia el Padre de misericordias y al Dios de toda consolación que ha tenido compasión de ti. El verso 17 dice, y respondió Jesús, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están?
No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero, y le dijo: levántate, tu fe te ha sanado. Elizabeth Elliot dice: todos somos en cierto modo como niños desagradecidos, comprendemos, pero vagamente, la verdad insondable del amor de Dios por nosotros. Dice Ryle: los mejores de nosotros somos muy parecidos a los 9. Estamos más dispuestos a orar, a pedir por lo que no tenemos, por nuestras necesidades, que a alabar y darle gracias por lo que sí tenemos. Eso es tan así. Somos expertos en pedirle al Señor lo que no tenemos y muchas veces olvidamos agradecer por todo lo que sí tenemos. Abundan en nosotros la murmuración, el descontento y las quejas en contra de su voluntad, contra lo que sí tenemos. Esas quejas no son dignas de Él. La ingratitud no está en sintonía con su misericordia. Él merece gratitud, gratitud y gratitud, porque lo que hemos obtenido de Él es gracia, bondad y misericordia, y esto ha sido así ayer, es así hoy y será así mañana. Cristo claramente desea que aquellos que bendice a los otros 9, por ejemplo, ellos también hubiesen expresado la gratitud de este uno que volvió, porque va y le dice: y bueno, no sané a 10, y los otros 9, ¿dónde están? Es decir, sus acciones de gracias, ¿dónde están? Porque la ingratitud no es una respuesta digna a la misericordia de Dios. Es la gratitud la respuesta digna de este Dios que ha tenido de nosotros misericordia. Hermano, que las palabras que oigamos de Cristo no sean estas. Y los que han recibido misericordia, ¿dónde están? ¿Dónde están sus acciones de gracia y vejez? ¿No ha sido demasiado lo que les he dado? ¿Dónde están? ¿Dónde está la gratitud de esa iglesia? Les he dado un lindo lugar, les he dado lindos hermanos, hermosos músicos por lo demás, buenos autos, buenas casas, lindas familias, hermosos niños, dinero, trabajo, dones y también misericordias. ¿Quién me va a dar gracias sino ustedes, los que han recibido tantos regalos de mi parte? ¿Dónde están sus agradecimientos? Porque bendiciones, ¿cuántas tienen ya? Que el Señor no diga eso de nosotros. Que el Señor no diga de nosotros: ¿y dónde están? ¿Dónde están las acciones de gracias de este pueblo que ha recibido misericordia? Por el contrario, que predomine la alabanza en nuestros labios. Que las acciones de gracias sean un indicador que tenemos en alta estima su misericordia. Por favor, hermano, te lo suplico. Amigo, y tú que estás aquí sin Cristo, te invito a que puedas ver tu necesidad. Tu condición espiritual sin Cristo es similar a los de los leprosos. Tu pecado no confesado y tu pecado del cual no te arrepientes te excluye de la comunión con Dios. Pero Cristo puede tener misericordia de ti. Párate donde estás y dile: Jesús, ten misericordia de mí, y Él te dirá: anda y arrepiéntete de tus pecados y cree que soy el Hijo de Dios y que he pagado con mi muerte el precio de tu vida y serás salvo. Y podrás venir a mis pies y agradecerme como todos los otros que han recibido misericordia. Termino con este relato. Esta es una verdadera historia.
Un grupo de una iglesia de New Bern, de Carolina del Norte, había viajado al Caribe en un viaje misionero. Hermano, quedan 2 minutos. Como probablemente tú sepas, o los bendecidos que han ido al Caribe, las condiciones de aquellos suntuosos y lujosos centros turísticos distan mucho del pobre estilo de vida a los que muchos están sometidos en aquellas islas tropicales. Es decir, si bien esos lugares lujosos en el Caribe son hermosos y a todo trapo, alrededor de esos lugares la vida no es así. Es demasiado el contraste, por así decirlo. Durante ese viaje misionero en particular, el anfitrión los llevó a visitar una colonia de leprosos en la isla de Tobago. Y mientras estaban allí, tuvieron un servicio de alabanza en la capilla de las instalaciones. Como puedes imaginarte, el panorama poco habitual de los demacrados leprosos sentados en hileras sobre los rústicos bancos de la capilla taladraba fuertemente la mente y recuerdos de los visitantes. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar tú compartiendo un servicio con leprosos? Pero ningún recuerdo dejó una huella como esta. El pastor anunció: tenemos tiempo para un himno más. ¿Alguien tiene un himno favorito? Luego se fijó en una paciente solitaria que se sentaba con dificultad en la última fila. Estaba de espaldas. Ante el pedido del último himno, con un gran esfuerzo giró su cuerpo lentamente en dirección al pastor. Tal vez, dice la autora del libro, su cuerpo, entre comillas, sea una descripción generosa de lo que quedaba de ella. Sin nariz, sin labios y simplemente con los dientes al descubierto y torcidos dentro de su cráneo blanquecino, levantó la protuberancia escuálida de un brazo porque ya no había mano, para ver si podía pedir que cantaran su himno favorito. Sus dientes se movían al ronco sonido de su voz mientras decía: podemos cantar bendiciones. ¿Cuántas tienes ya? Este himno es hermoso. Podemos cantarlo. Bendiciones. ¿Cuántas tienes ya? El pastor bajó del púlpito y salió corriendo de la capilla hacia un jardín lindante con lágrimas que rodaban por sus mejillas. Uno de los visitantes corrió a ocupar su lugar y comenzó a cantar el conocido cántico en aquel lugar extraño, posiblemente el lugar menos bendecido de la tierra. Y un amigo salió afuera corriendo, abrazó al pastor que estaba llorando y en manera de consuelo le dijo: seguramente no podrás volver a cantar este himno, ¿verdad? Sí, lo cantaré, respondió el pastor, pero nunca de la misma manera. Nunca de la misma manera. Aquella leprosa monstruosamente deformada nos recuerda que las personas agradecidas se caracterizan por las palabras de agradecimiento que pueden dar, mientras que las desagradecidas se distinguen por la protesta, la queja, la murmuración y la lamentación. Oremos.